Muy buenos días. El tema que me corresponde en el día de hoy es medidas de protección cerebral. Entonces, generalmente en nuestro escenario clínico nos encontramos situaciones como esta. Un paciente con una lesión ocupando espacio, con un edema vasogénico importante, con desplazamiento de la línea media marcado. Por lo tanto, debemos conocer qué estrategias debemos aplicar. Pero además de esta situación, hay lesiones cerebrales que se pueden producir durante los procedimientos neuroquirúrgicos. Se pueden haber lesiones por manipulación del tejido cerebral, lesiones por manipulación de los vasos cerebrales y por cambios hemodinámicos globales. Entre las lesiones por manipulación del tejido cerebral tenemos las incisiones corticales cuando se va a acceder a tejido cerebral profundo. Esto puede ocurrir lesiones a nivel cerebral. También puede ocurrir cuando hay separación del cerebro, cuando utilizamos los retractores cerebrales. Ejemplo, miren, aquí estamos utilizando retractores cerebrales, entonces esto puede producir lesiones a nivel cerebral. También se puede producir lesiones cuando utilizamos las lesiones ocasionadas por la energía térmica, cuando inducimos con electrocauterio, ya sea, y también con el ultrasonido durante el corte, la coagulación y la disección de tejidos. También puede ocurrir lesiones de la vasculatura cerebral cuando hay un sangrado quirúrgico localizado y por ende contusión cerebral, y también puede haber cuando hay oclusión vascular permanente o temporal, ejemplo, cirugías de clipaje de aneurisma cerebral, y también puede ocurrir cambios globales hemodinámicos resultado de un sangrado masivo, que esto repercute en una hipoperfusión cerebral. Las estrategias neuroprotectoras la podemos clasificar en estrategias neuroprotectoras no farmacológicas y estrategias farmacológicas. Las estrategias no farmacológicas vamos a manipular variables fisiológicas por medio de una manipulación de variables fisiológicas. Podemos obtener medidas protectoras. Ejemplo, tenemos control de la temperatura, control de la glicemia, control de la presión arterial, hipertensión arterial inducida en ciertos casos, concentraciones óptimas de los niveles de hemoglobina, optimización de la presión arterial de oxígeno, manipulación de la presión arterial de CO2, tiempo límite de isquemia y reducción de la carga de posibles factores que nos conllevan a embolismo aéreo. Entre las estrategias no farmacológicas tenemos la hipotermia leve, que básicamente de 32 a 35 grados centígrados. Entonces, al inducir hipotermia, se pensaba que esto podría llevar a efectos neuroprotectores. Básicamente, estos estudios se realizaron en laboratorio, en modelos de animales, donde se inducía lesión cerebral aguda, y con la hipotermia se mantenía la integridad neuronal, pero estos fueron en modelos animales. Entonces, básicamente, los mecanismos son que mantienen la integridad de la barrera hematoencefálica en lesiones isquémicas, reduce las demandas metabólicas neuronales, produce vasoconstricción de los vasos cerebrales con una reducción del volumen sanguíneo cerebral, una disminución del edema cerebral y de la presión intracraneal. Pero estos estudios en humanos no han podido ser establecidos. Aquí tenemos un metaanálisis de Cochrane del año 2011 titulado Enfriamiento como protección cerebral durante procedimientos neuroquirúrgicos.
Entonces, los objetivos básicamente eran evaluar la efectividad y la seguridad de la hipotermia inducida versus normotermia, o sea, la comparaban con normotermia para protección en pacientes sometidos a diversos procedimientos neuroquirúrgicos. Básicamente, estos procedimientos neuroquirúrgicos fueron clipajes de aneurismas cerebrales, craneotomías descompresivas de pacientes con edema cerebral por infartos supratentoriales que abarcaban 2/3 de un hemisferio, y también para drenajes de hematomas por lesiones cerebrales traumáticas no penetrantes. Fueron incluidos estudios randomizados controlados y estudios controlados cuasi experimentales de hipotermia inducida versus normotermia para protección en pacientes de procedimientos neuroquirúrgicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, se incluyeron cuatro estudios de neuroprotección que involucraron 1.219 pacientes. Entonces, no se encontró ninguna evidencia que la hipotermia como neuroprotección en pacientes sometidos a cirugía cerebral era efectiva, y tampoco se encontró que era insegura cuando se comparaba con normotermia. Entonces, los desenlaces principales fueron: se evaluó la mortalidad. Fíjense que aquí el grupo de hipotermia fueron 605 pacientes, normotermia fueron 611 pacientes. Fíjense que el OR fue de 0,87 con un intervalo de confianza del 95% de 0,59 a 1,27. Fíjense que está próximo al valor 1, entonces, por lo tanto, no se establece asociación. Otro de los desenlaces primarios fue la escala de recuperación de Glasgow, que se llama GOS. El riesgo relativo fue de 0,8 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,61 y 1,04. Esta escala de recuperación de Glasgow fue descrita originalmente por Janet y Wong en 1975, y es una escala de recuperación social global después de presentar un paciente de trauma craneoencefálico. Se evaluaban a los 3 meses. Entonces, tenían 5 categorías, que eran muerte, estado vegetativo persistente sin actividad cortical, incapacidad severa, incapacidad moderada y buena recuperación. Entre las estrategias neuroprotectoras no farmacológicas tenemos el control de la presión arterial. En el cerebro sano, con una autorregulación intacta, el flujo sanguíneo cerebral es mantenido con una presión de perfusión cerebral entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Entonces, durante los procedimientos neuroquirúrgicos y las lesiones cerebrales, la autorregulación está comprometida. Por lo tanto, descensos de la presión arterial media por debajo de 80 milímetros de mercurio deben ser reconocidos y tratados prontamente, para así tratar de conservar una presión de perfusión cerebral cercana a los 70 milímetros de mercurio. Otra de las estrategias empleadas son la optimización de los niveles de glicemia. Entonces, estudios clínicos en la última década que han reportado que la hiperglicemia en pacientes diabéticos y en no diabéticos aumenta la lesión cerebral, sobre todo en periodos de vulnerabilidad, tales como el stroke, la injuria cerebral traumática, procedimientos neuroquirúrgicos, en pacientes con sepsis, pacientes críticamente enfermos. Pero estos estudios generalmente han sido estudios retrospectivos, que al aplicarlos al escenario clínico no se ha podido establecer su eficacia. Aquí tenemos un estudio: hiperglicemia en pacientes sometidos a cirugías de aneurisma cerebral y su asociación a largo plazo con función neurológica global y función neuropsicológica. El objetivo básicamente fue evaluar que la elevación intraoperatoria de la glucosa sanguínea, si estaba asociado
a riesgo a largo plazo de disfunción neurológica en pacientes con alto riesgo de lesiones isquémicas cerebrales. Se obtuvieron 1.000 pacientes de la base de datos del grupo de hipotermia intraoperatoria para aneurismas cerebrales. Entonces, los pacientes se les realizó clipaje de aneurisma a los 14 días después de haber ocurrido la hemorragia subaracnoidea, o sea, no en etapa temprana, sino en etapa tardía a los 14 días. Y se evaluó la función neurológica global y la función neuropsicológica a los 3 meses después de ocurrida el procedimiento quirúrgico. Las concentraciones de glicemia fueron medidas una vez se realizó el clipaje del aneurisma cerebral y para el análisis se utilizó regresión logística univariada y multivariada, que se correlacionando con los desenlaces neurológicos que se iban a evaluar. Entonces, ¿qué se encontró? Los rangos de glicemia en el momento del clipaje del aneurisma oscilaron entre 59 y 331 miligramos por decilitro. A los 3 meses de evaluar esos pacientes, los pacientes que presentaron glicemias de 129 o superiores tuvieron disfunción cognitiva con una P igual a 0.03, y los pacientes que tuvieron concentraciones de glicemia de 152 o más presentaron disfunción neurológica global, esto evaluado por la escala de Stroke del Instituto Nacional de Salud con una P menor de 0.5. Entonces, ¿qué se concluye en este estudio? Que los pacientes con alto riesgo de isquemia cerebral con glicemia intraoperatorias altas fue asociado con cambios a largo plazo en la función neuropsicológica y la función neurológica global. Aquí tenemos el estudio de Night Sugar realizado en pacientes en cuidado intensivo que eran pacientes médicos, o sea, pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos. Entonces, básicamente se comparó el manejo estricto versus el manejo convencional. Los pacientes con manejo estricto fueron las metas eran entre glicemia entre 81 y 108 miligramos por decilitro, comparados con el manejo convencional, que eran metas de 180 miligramos o menos. Y el punto primario, el desenlace primario fue muerte por cualquier causa a los 90 días después de la randomización. ¿Qué tenemos? Fueron 6.104 pacientes, un grupo se le asignó control estricto y otro manejo convencional. Control estricto fueron 3.054 pacientes, manejo convencional fueron 3.050. ¿Y qué se encontró en este estudio? Que los pacientes con manejo estricto tuvieron mayor mortalidad. Fíjense, los dos grupos fueron similares. La mortalidad del control estricto, 829 pacientes murieron, esto correspondió al 27.5%, y del manejo convencional, 751 pacientes murieron con un 24.9%, con un OR de 1.14, con un intervalo de confianza del 95% entre 1.02 y 1.28, con una P igual a 0.02. Y también que se observó en este estudio, que los pacientes con control estricto tuvieron una hipoglicemia más severa, hipoglicemias menores de 40 miligramos por decilitro, que fue reportada en 206 pacientes, que correspondió al 6.8% con el control estricto, y los pacientes con manejo convencional tuvieron hipoglicemia severa en el 0.5%, fueron apenas 15 pacientes. Entonces, ¿qué se propone? Las guías proponen mantener los niveles de glicemia entre 140 y 180, sobre todo en el subgrupo de pacientes que tienen riesgo de lesión cerebral. Otro de los tópicos
de las estrategias no farmacológicas es la hipertensión arterial inducida en ciertos casos. Entonces, el aumento de la presión arterial en un 20 al 40% puede incrementar el flujo sanguíneo a través de la circulación leptomeningia y de otras vías, ya que el 21% de los pacientes, el polígono de Willis es incompleto. Entre los usos que se podría utilizar son en las intervenciones neuroradiológicas, ejemplo en las obliteraciones endovasculares por aneurismas cerebrales, en las oclusiones transitorias de vasos cerebrales como clipajes temporales de aneurisma cerebral o en cirugías de las arterias carótidas, en las cirugías de bypass extracraneal e intracraneal, cambios en la autorregulación cerebral y en las hemorragias para el manejo de las hemorragias intrasuranoideas para el manejo del vasoespasmo. Aquí observamos un estudio que nos muestra hipertensión inducida durante la disección de arterias carótidas en procedimientos de endarterectomía carotidia para prevenir el desarrollo postoperatorio de nuevas lesiones cerebrales de lesiones isquémicas cerebrales causadas por microémbolos intraoperatorios. Entonces, el propósito de este estudio, un estudio prospectivo controlado, fue determinar si el incremento en el flujo de la velocidad de la arteria cerebral media por hipertensión inducida durante la disección de arterias carótidas previene el desarrollo de nuevas lesiones cerebrales causadas por microémbolos intraoperatorios. Entre los resultados, bueno, fueron medidos con lesiones de isquemia por resonancia magnética de difusión-perfusión, y que se encontró que en la hipertensión inducida la incidencia de lesiones isquémicas fue significativamente más baja. Fíjense que los otros grupos, fíjense, los controles fue 15.4, pero en la hipertensión inducida fue de 3.1%, con una P de 0.03. Y también el subgrupo que fueron 37 pacientes que se les observó, o sea, que se les observó señales de microémbolos durante la disección de las arterias carótidas, también fue menor. Fíjese, los controles fueron 52.6% y el grupo de hipertensión intencional fue de 11.1 con una P de 0.013. ¿Qué conclusiones? Los incrementos del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media por hipertensión inducida durante las cirugías de arterias carótidas previene el desarrollo de nuevas lesiones isquémicas causadas por formación de microémbolos intraoperatorios. Bueno, aquí tenemos otra revisión, una revisión sistemática de los efectos de los diferentes componentes de la terapia triple H en la perfusión cerebral en pacientes con aneurisma secundarios a hemorragia suranoidea. Bueno, se hizo una revisión sistemática de la literatura de los diferentes componentes de la terapia triple H y su relación con la perfusión cerebral. Entonces, ¿qué se encontró? Fueron 11 estudios. De estos se incluyó un estudio randomizado. Entonces, ¿qué se encontró? Que la hemodilución no cambia el flujo sanguíneo cerebral. Uno de los 7 estudios de uno de los componentes de la terapia triple H, que es la hipervolemia, mostró significancia estadística en el flujo sanguíneo cerebral comparado con la línea base, pero ¿qué pasó? No tenía grupo de control. 2 de los 4 estudios que se aplicó hipertensión y uno de los 2 donde se utilizaron los 3 componentes de la terapia triple H mostró un incremento de flujo sanguíneo cerebral, pero ninguno utilizó tampoco grupo de control. Entonces, la gran heterogeneidad de las intervenciones y de la población en estudio no prohíben realizar el metaanálisis. Conclusiones: no hay buena evidencia de estudios controlados
de los posibles efectos positivos, efectos benéficos de la terapia triple H en conjunto o por separado sobre el flujo sanguíneo cerebral en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, en estudios no controlados, la hipertensión puede ser más efectiva en incrementar el flujo sanguíneo cerebral comparado con la hemodilución o la hipervolemia. Otro de las medidas no farmacológicas es controlar los niveles de hemoglobina. Estudios retrospectivos y de corte muestran que en pacientes con hemorragia intracerebral no traumática, los niveles bajos de hemoglobina se asocian a pobres desenlaces neurológicos e incrementos en la mortalidad. Aquí tenemos un estudio que son transfusión de paquetes de glóbulos rojos y disminución de la mortalidad en pacientes con hemorragia intracerebral. El objetivo fue, se ha observado que la anemia está asociada a pobres desenlaces en pacientes con hemorragia intracerebral. Entonces, se quería investigar si la transfusión de paquetes de glóbulos rojos fue asociado a algún beneficio. El desenlace primario fue supervivencia a los 30 días. Entonces fueron, del total de pacientes, fueron 546 pacientes. La anemia estaba presente en 144 pacientes, o sea, el 26% al momento de la admisión de estos pacientes. Otros 250 pacientes desarrollaron anemia posteriormente y 152 pacientes, además, nunca presentaron anemia. Esto fue el 28%. A 100 pacientes se le administró glóbulos rojos, que fueron el 18% durante su estancia hospitalaria, y el 98% de estos pacientes presentaron anemia. Los análisis multivariados encontraron que las transfusiones de glóbulos rojos estaban asociados con una mejoría en la supervivencia a los 30 días con ORD 2.76. Conclusión, el desarrollo de la anemia en pacientes con sangrado intracerebral, la transfusión de glóbulos rojos fue asociada con una mejoría en estos pacientes con hemorragia intracerebral. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Que en base en la evidencia disponible es recomendable niveles de hemoglobina preoperatoria de 12 y niveles intraoperatorios de 9 en pacientes neuroquirúrgicos. Bueno, entonces, hablemos ahora de las estrategias farmacológicas. Las lesiones isquémicas agudas inducen una cascada de eventos fisiopatológicos, que conllevan a la muerte celular, ya sea por necrosis o por apoptosis. Entonces, básicamente, estas estrategias farmacológicas lo que quieren hacer es inhibir o bloquear estas vías. Desafortunadamente, los estudios realizados en laboratorio no se han podido extrapolar, porque todos han sido en modelos animales. Estos estudios no se han podido extrapolar al escenario clínico, a la cabecera del paciente, porque no hay estudios randomizados controlados que estudien la eficacia de los agentes farmacológicos como neuroprotectores en pacientes neuroquirúrgicos. Y también los estudios realizados para evaluar la seguridad de los medicamentos como neuroprotectores no mostraron beneficio. Aquí tenemos un estudio sobre la no asociación entre hipotermia intraoperatoria y drogas suplementarias neuroprotectoras y desenlaces neurológicos en pacientes sometidos a clipaje temporal de aneurisma cerebral durante cirugías de aneurisma cerebral de pacientes con hemorragia subaracnoidea. El planteamiento es que la hipotermia y los barbitúricos mejoran el desenlace neurológico, pero en modelos animales, en modelos donde se
donde hay lesiones isquémicas focales temporales, pero la eficacia clínica de esas intervenciones durante la oclusión temporal de estos vasos cerebrales no ha sido establecida. Entonces, se realizó análisis post-hoc de la base de datos del grupo de hipotermia para hemorragias subaracnoideas que habían sido sometidos a clipajes temporales. Entonces se utilizaron métodos de regresión logística univariada y multivariada para establecer la asociación de la hipotermia, drogas suplementarias, la utilización de drogas suplementarias neuroprotectoras y desenlace neurológico a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿qué se encontró? Los pacientes sometidos a clipajes de aneurismas temporales fueron 441, que fueron asignados intraoperatoriamente en hipotermia fueron 208 pacientes, dormotermia fueron 233 pacientes, y de estos, adicionalmente, 178 pacientes también recibieron drogas protectoras suplementarias. En este caso se utilizó tiopental sódico y etomidato durante el clipaje temporal del aneurisma cerebral. Entonces, a los 3 meses, 278 pacientes tuvieron una buena recuperación, utilizando la escala de Gauss, que es la escala de recuperación de Glasgow. Entonces, fíjense que ni los pacientes que utilizaron hipotermia, ni los pacientes que se utilizaron drogas protectoras, hubo beneficio. Fíjense que en el grupo de hipotermia fue la P es 0.08, un O-radio de 1.03, y las drogas suplementarias una P de 0.0835, un ERD de 1.048. Entonces, ¿qué concluye? Que en la hipotermia intraoperatoria, ni la hipotermia sistémica, ni las drogas protectoras suplementarias afectan a corto y a largo plazo el desenlace neurológico en pacientes que se realiza clipaje de aneurisma cerebral, clipaje temporal. Entonces, ¿qué estrategias podemos recomendar? Como conclusión, una glicemia, metas en glicemia, una normoglicemia, niveles de glicemia entre 140 y 180, mantener unas presiones medias por encima de 80 milímetros de mercurio, hipertensión arterial inducida más o menos un 20% en situaciones especiales, y niveles preoperatorios de hemoglobina mayores de 12 y niveles intraoperatorios de hemoglobina mayores de 9. Gracias.